un niño es aquel ser que tiene mucha más energía que sentido común para controlarla. Los niños se han quedado sin espacios en los que poder ser niños autónomamente. Vayan a donde vayan, hay un adulto supervisándolos. El derecho del niño al juego libre y arriesgado. La conciencia de lo que supone la familia. Es el único lugar en el que nos quieren incondicionalmente por el mero hecho de haber llegado. Porque creo que en contra de lo que se suele decir de que las familias han dimitido, las familias están hiperpreocupadas. La calidad de un sistema educativo se mide por la altura de los resultados, no de las intenciones. La gran pregunta es ¿de qué le sirve la escuela a los niños culturalmente pobres? ¿Qué pasa a los 9 años? En el momento en que los niños dejan de aprender a leer para pasar a aprender leyendo. Eso es una revolución intelectual de mucho cuidado. Que una experiencia escolar no merece el nombre de experiencia educativa si no ha acabado con un incremento del vocabulario del niño. Y ese es un riesgo no menor de la educación actual. Estamos educando en el miedo. Si no eres capaz de respetar la dignidad del alumno, no hay posibilidad de construir nada. La escritura no es un medio, y esto hoy lo podría defender con muchos argumentos, no es solo un medio de transmitir ideas, es sobre todo un medio de tener ideas. Por favor, respete a nuestros alumnos, no se lo ponga muy fácil. Vamos a hablar de educación en crudo. Gregorio, muchas gracias por haber venido desde Barcelona. Bueno, gracias. El título lo dice todo, educación en crudo. O sea, vamos aquí a hablar, aunque es un tema que ya te cansa un poco, pero como acabas de decir, pero es un tema que sé que te apasiona. Es que no sé, me apasiona y a la vez me tiene harto. Porque ves que de hecho hoy, en pleno final del primer cuarto del siglo XXI, estamos repitiendo casi exactamente los mismos debates que había a principios del siglo XX en Estados Unidos y en Europa. Es decir, siempre estamos hablando de lo mismo y parece como que no hay capacidad para aprender de tu propia experiencia. Bueno, si hay algo apasionante en educación, por difícil de captar, es la racionalidad pedagógica, es la racionalidad más extraña y surrealista que pueda existir. Pues vamos a hablar de eso. De hecho, nosotros subtitulamos este espacio con respuestas sencillas para preguntas difíciles. Así que vamos a entrar ahí en la parte enjundiosa de Pues los fundamentos de la educación y bueno, y más cosas. La idea también es que los que nos escuchan pues se lleven claves muy prácticas, sean padres o sean docentes, que lo puedan aplicar con... Pero mi maestro Leo Strauss, un filósofo alemán, norteamericano, al que he seguido con pasión durante muchos años, advierte, en el momento de que ya no te quedan preguntas, has dejado de ser filósofo. Así es. Yo comparto contigo esa pasión. También he sido profesor de filosofía durante 30 años en secundaria, así que te admiro mucho, precisamente por tu recorrido, que es, a mí por lo menos me impresiona, porque empezaste como maestro de primaria, has sido profesor también en secundaria, lo has sido en la universidad, en Barcelona. Eres ensayista, ahora eres una voz también muy escuchada, porque el hecho es que te hemos traído, te hemos buscado, pero te buscan muchos, Sí, hasta los fabricantes de vagones de Valencia. Pero fíjate que eso se resume en lo que diría mi madre: hijo, eres un culo de mal asiento. Eso te iba a preguntar, que con una sola palabra te definieras, eso puede servir. Pero Curioso, ¿qué si tuviera que destacarías? decir curiosidad, me parece apasionante el mundo, la realidad, lo que tomamos por normalidad, el que una manzana se nos presente como una manzana. Es decir, lo cotidiano, creo que detrás de lo cotidiano se suceden los milagros. Y que no saber ver todo eso que esconde la cotidianeidad es una ceguera cultural. Es una cuestión de mirada, entonces, ¿no? Lo que hay que educar. Esencial, sobre todo el rostro del otro. Saber asombrarse ante las cosas, ver siempre lo nuevo escondido detrás de lo aparentemente acostumbrado. Ver en lo habitual el milagro de lo nuevo. Porque en el momento que te paras a verlo, fíjate, creo, no sé quién lo decía, que si sabes escuchar cambias el mundo. Y es cierto. Es decir, al final toda una vida dedicada a intentar comprender cosas
y acabas pensando que lo realmente importante no es aquello del objeto que se resiste a tu comprensión, sino aquello de ti mismo que se resiste a oír. Yo siempre digo, bueno, siempre, cuando hablo de la escucha digo, la acción humana más difícil de hacer. Se puede subir el Everest, se puede correr un maratón, que yo he corrido, pero escuchar de verdad, o sea, hacer espacio al otro para que entre en tu vida, de alguna manera te pueda descolocar, te rompa algún esquema, eso es complicadísimo. Mi amigo Nietzsche decía que es la mayor actividad que hay. Es decir, porque a veces pensamos que actividad quiere decir moverse, acelerarse, ir de aquí para allá. Pero el autocontrol es una actividad esencial, es la auténtica actividad, porque te exige a ti mismo, primero, una disposición del cuerpo y una disposición del cuerpo hacia lo que tienes delante, ¿no? Esa actividad que hoy está, creo yo, bastante abandonada porque vamos todo el santo día con prisas de aquí para allá, es esencial en la formación de una persona. Bueno, Aristóteles decía de Dios el acto puro, que era noesis noeseos. La actividad más intensa es el pensamiento y no mueves ni un músculo. Sí, o sea que... Pues, y tú eres autor también de muchos libros, no los he leído todos, me gustaría, por falta de tiempo no lo he hecho, porque los que he leído han dado mucho pasto para el pensamiento, para la actividad racional, precisamente me han sugerido muchas cosas y estoy deseando leer este que nos has traído, el último que está ya en las librerías. Solamente el título a mí, desde luego, me ha provocado mucho. La dignidad del mediocre, pequeña filosofía de lo inacabado. A lo mejor este es una buena puerta para entrar en el tema de la educación, porque yo pienso, no sé cuál será tu perspectiva, que la persona es justamente educable, la educabilidad forma parte de su condición personal humana, precisamente por ser un ser inacabado, que está siempre en camino, nunca puede decir llegué a la meta, completé mi recorrido, siempre en marcha, y eso amerita que alguien se ponga a su lado en ese camino de la vida, camino de una plenitud nunca alcanzada. ¿Cómo ves tú esto? Que esa es la gran dignidad del ser humano, que está en tus manos ese proceso de acabamiento que no se concluye nunca, porque la propia vida te está situando continuamente ante situaciones nuevas. Qué sé yo, la experiencia de tener un nieto. Es asombroso, porque de repente se te cambia el mundo. Pero es que además hay otra cosa. Parece como si llevásemos en el interior, no sé si lo que voy a decir ahora te parece muy cursi, pero cada vez defiendo más lo cursi como una de los lenguajes de la verdad. Parece como si llevásemos en el interior un instrumento de cuerdas, que la mayor parte de ellas no las podemos tocar a nuestra voluntad porque ignoramos que existen. Y son las experiencias de la vida las que ¡cling!, de repente las suenan y aparece una música nueva, que es cuando te enamoras, de una manera obvia. Cuando no te has enamorado nunca, no tienes ni idea de lo que es estar enamorado. Y por lo tanto, ahí tienes el arpa dormida, ¿no? En un rincón de tu alma. Y de repente te enamoras, ¡hola!, y allá aparece una sinfonía con unas cosas. Qué sé yo, la muerte de tu madre. Tienes también otra tecla fuerte, ¿no?, que está ahí. ¡Pum! Y por supuesto los nietos, que son la tecla más alegre y más vivificante, porque justo cuando el cuerpo, en general el organismo, te está diciendo que estás llegando ya a la edad del ay, 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 cuando no te duele una cosa, te duele otra, llega una inyección de vitalidad que de repente vuelve a ser noble tirarte por el suelo y a jugar con un palo, aunque después te cuesta levantarte, ¿no? Tanto es así que de pocas cosas estoy seguro, absolutamente seguro, pero a la que te diré ahora estoy, vaya, en la certeza total. Y es mi consejo, que lo puedo expresar así: no tengan ustedes hijos. Es una lata. Limítense a tener nietos, que eso sí que merece la pena. Incondicional, es decir, la condición, si Aristóteles decía que la naturaleza de un ser está en aquello en lo que puede llegar a ser por su naturaleza misma, en lo mejor que puede llegar a ser, digamos que una parte de nuestra naturaleza se encuentra a sí misma cuando tienes a un nieto en brazos. Y otra cosa también asombrosa: descubrir a tus hijos haciendo de padres. Pues todas estas cosas que son muy habituales, hacen muy de andar por casa, por ahí. claro.
Y con respecto al término mediocre, nosotros lo utilizamos de una manera despectiva para decir que algo es no malo del todo, pero rozando, ¿no? Está ya que no. Pero etimológicamente tiene una etimología magnífica. Es el medius ocris, el que está en la mitad de una ascensión de una montaña. Y esa es nuestra condición. Porque por una parte intuyes por ahí la cima, no sabes dónde está muy bien porque hay nubes y tal, hay árboles, pero por ahí está la cima. Y por otra parte tienes abajo tu casa con tu sofá, ese vaso con whisky magnífico que tanto te gusta, el calorcico del hogar, tus programas de la televisión, tienes todo, ¿no? Entonces tienes que decidir. Y a veces nos pasa como a aquella famosa burra ¿de quién era? Del lógico francés, la burra Buridan. de Buridan, exacto. Que vas para atrás, te arrepientes, vas para adelante y estás allá moviéndote de aquí para allá. Pero esa situación, es decir, ¿qué es lo que nos tira? Porque para subir para arriba necesitas energía y esfuerzo, y para bajar para abajo con llevarte con la inercia y ya está, ¿no? Pero eso indica un ser que es así, es un ser que merece todo nuestro respeto, porque ahí está precisamente la dignidad. La dignidad del ser humano está precisamente en esa constitución ontológica. Me gusta mucho cuando San Agustín, en su comentario del Génesis, observa que cuando Dios está creando a los animales se comporta como un dios aristotélico y los va creando según su género y su especie, ¿no? Todo ordenado. Y llega el hombre y cambia totalmente de criterio y nos plantea ahí ese enigma de estar creados a su imagen y semejanza. Yo nunca he entendido qué quiere decir exactamente eso, pero sí que entiendo que hay una grandeza en mí que precisamente porque se me escapa el significado de esa expresión es lo que tengo que descubrir y lo que tengo que respetar. Pero eso es la dignidad ontológica del ser humano, que después ha de completarse lógicamente con una dignidad moral, que es la manera de llevar y de gestionar tu dignidad ontológica. Pero eso es asombroso. Te pones a mirar y dices, hombre, si el ser humano está lleno, estamos haciendo milagros continuamente. Por ejemplo, cuando prometes fidelidad a alguien, le estás diciendo algo tan demencialmente antiutilitario como que, mira, renuncio a buscar alternativas mejores. Contigo tengo suficiente. Y sé que vas a cambiar, que vas a envejecer, y yo también, pero ¿sabes qué? De aquí, hoy, renuncio, te aseguro que renuncio. Estás controlando el tiempo. Estás diciendo, sé lo que pasará dentro de 15 años. Estoy seguro que estás... Son cosas que te las... Otro milagro, en el fondo, ¿no? Algo asombroso, la capacidad humana de prometer, que es hipotecar de alguna manera un futuro sobre el que no tienes ninguna seguridad ni ninguna garantía. Claro. Algo asombroso, igual que perdonar, que es Sí, otra hombre, acción sobre el pasado. Lo de perdonar también, es decir, lo de perdonar es borrar el tiempo. Es decir, tenemos herramientas para imponernos a la fatalidad del tiempo. Dices, pues bueno, lo que pasa es que fíjate, cuando hablas de estas cosas, la gente le interesa lo que dices, porque estás hablando de algo que de alguna manera están intuyendo o presintiendo, si quieres. Ajá. Le interesa. Lo que pasa es que hemos decidido no hablar de estas cosas, pero en fin, tendremos que redescubrir la normalidad. Pues mira, lo que decías antes sobre la montaña, la ascensión, me resuena un montón, porque el lema de los colegios Regnum Christi que tú conoces es Semper Altius. Claro. Y todos nuestros colegios, salvo el Real Monasterio Santa Isabel, tienen nombres relacionados con montañas, Everest, Highlands, cumbres, porque aluden a esto, al deseo humano de crecer, de ascender. Y nosotros como institución pues hemos decidido ponernos al servicio de eso. Vamos a acompañar a cada uno de nuestros alumnos en ese camino de ascenso, ¿no? Hacia sí mismos, hacia su propia plenitud. Así que me resuena muchísimo. Y absolutamente envidiable esto, ¿no? Porque fíjate que si vas por los países de Extremo Oriente, China, el caso más concreto, todos los nombres de sus colegios, incluso de sus universidades, van por aquí, con contenido moral. Y nosotros, que eso lo teníamos, hemos reducido el papel de la educación institucionalizada de la escuela en general, por una parte a una instrucción intelectual
y por otra parte a una psicologización excesiva del comportamiento. Y esa es una trampa de la que no sabemos salir. ¿Y qué propondrías tú para intentar salir de ahí? ¿Cómo integrar lo intelectual, que a lo mejor lo hemos olvidado, el rigor del saber, del conocimiento, que ahora parece que no es tan importante? Es más importante ese otro aspecto psicológico de bienestar emocional, pero al final las dos cosas son necesarias y hablamos de formación integral. ¿Y tú qué propones para integrar eso de verdad? No, es que me parece que no hay salida sino recuperando la dignidad humana y recuperando la dignidad de ese alumno que tienes ahí. Entonces, mira, ahí cada vez estoy también más convencido de la necesidad de repetir cosas. Y hay una historia que desde que me sucedió, pues no paro de repetirla y por lo tanto os la voy a repetir también aquí. Estaba en Colombia cuando recibí un mail de alguien que no conocía, de una escuela que no sabía que existía, de una ciudad que no había oído nunca, Cúcuta. Cúcuta. Miré a ver dónde estaba Cúcuta, una zona, la frontera con Venezuela, cerca del puente internacional Simón Bolívar, una zona terrible, cultivo de coca, militares, paramilitares, cárteles de la droga, es decir, un desastre. Bueno, pues de esa ciudad me decían a ver si, yo estaba en Medellín en concreto, a ver si me importaba, tenía tiempo de ir a visitarlos. Le dije, no es que me importe para qué, es decir, porque uno puede tener, yo creo que tengo ideas formadas sobre determinadas cosas, sobre otras tengo ideas bastante tambaleantes y sobre otras tengo preguntas, pero no tengo ninguna idea formada, ¿no? Ahí, ¿y de qué queréis que os hable? Y me dicen, de Sócrates. Y digo, mira, aunque sea de rodillas, voy de aquí a Cúcuta a hablar de Sócrates. Sí, inmediatamente me responden lo siguiente. Nos hemos olvidado de decirle lo más importante. Por favor, respete a nuestros alumnos. No se lo ponga muy fácil. Lo recuerdo y se me pone de verdad la piel de gallina, porque no me estaban diciendo que se lo pusiera difícil, ¿eh? No me estaban diciendo eso. Que no se lo haga fácil. Exactamente, que plantees las cosas de tal manera que les ayudes a avanzar un paso en su camino para arriba. Porque, insisto, para abajo te dejas llevar por la inercia y ya no te necesitas otro esfuerzo. Para arriba tienes que conquistar cada paso que das. Cada paso que das, y además ninguno está garantizado, porque de repente pisas una piedra y caes 20 metros para abajo, ¿no? Pero eso, otra experiencia enorme, enorme de grandeza pedagógica. Los maestros de la sección de oncología pediátrica del Montepríncipe, de aquí de Madrid. Qué gente. Qué gente que están allá enseñando problemas de matemáticas complejos a niños en una situación muy complicada. Y cuando vi lo que estaban haciendo, le digo, pero no les estáis exigiendo demasiado, porque en el fondo estás convencido a esa mermelada sentimental que pringa todo, de que todo se soluciona con palmadas en la espalda, ¿no? Y la respuesta que me dieron es que no están vivos. ¿Y qué manera hay de afirmar la vida? Que eso, que seguir ascendiendo. Mientras estás vivo, tienes el reto de seguir de cuesta arriba. Pero eso te lo dicen unos maestros que tienen allá unos niños, a uno le suena la alarma que es la hora de la medicación, el otro necesitas cambiarlo, el otro no sé qué, no sé cuántos, de varias edades, con un entusiasmo, unas ganas, que dices, pues ahí está, ¿no? Si no eres capaz de respetar la dignidad del alumno, no hay posibilidad de construir nada. En el momento que piensas que ese chaval que tienes delante, que te está haciendo la vida imposible porque entre indisciplinado, un poco impertinente y no sé cuántas cosas más, es tu hermano. Ese, precisamente, es tu hermano. Porque claro, estamos, fíjate, entre los conceptos que funcionan hoy, que para mí funcionan como moneda falsa, el que me parece más falso es el de empatía. Porque yo no salgo de casa con la intención de empatizar con nadie, os lo digo en serio. Pero si me encuentro una persona que necesita que le ayude a cruzar la acera, no me paro a empatizar, sé que lo tengo que ayudar y punto. No vas reflexionando, le tienes que ayudar. Y si voy en el transporte público y hay una mujer embarazada, le tengo que ayudar.
Pero eso no necesitas. Más aún, creo que lo genuinamente cristiano es considerar tu hermano aquel con el que no hay manera de empatizar, porque te cae gordo, porque es el que baja la basura y deja un rastro de material por ahí, por las escaleras, el que pone la música. No hay manera de empatizar. ¿Cómo vas a empatizar con él, no? Pues, los amigos son los afines, con esos es fácil sintonizar, y el hermano es el que está en tu vida porque alguien lo ha puesto ahí. Claro, conocí una vez una persona que me influyó, sin darse cuenta ella, una conversación de 2 minutos me cambió la vida. Estábamos en un Sant Jordi en Barcelona firmando libros. En las Ramblas, un sitio excelente, en una librería importante, y estaba esta persona, yo, y al lado un mediático que no paraba de firmar. Nosotros no firmábamos nada, pero nada, es decir, que estábamos allá viendo. Pero aquella persona, la gente más zarrapastrosa que pasaba, se paraba a saludarla. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé qué. Y ella sabía todo de todos. Sus amantes, si habían abortado, si tenían dinero, si los habían pillado y estaban en la cárcel. Todo de todo. Yo le digo, ¿a qué te dedicas? Yo sabía que era monja. Y me dice, yo soy monja teresiana. Le digo, sí, monja teresiana, pero ¿qué quiere decir eso para ti? Y me dice, yo me dedico al mal ladrón. Pero me lo dijo como si me dijera, estoy mascando chicle, ¿no? Yo me dedico al mal ladrón. Digo, explícame eso. ¿Qué quiere decir que te dedicas al mal ladrón? Dice, mira, no hay nada más gratificante que ayudar al buen ladrón. Ha hecho una trastada, tú le ayudas y amigos para siempre, ¿no? Y puedes ponerte una medalla. Yo lo llevé por el buen camino. Y le digo, ¿y el mal ladrón quién es? Y dice, el mal ladrón. El mal ladrón es el que aprovecha que estás ayudándolo a vomitar para robarte la cartera. Y le digo, ¿y ayudas al mal ladrón? Y respuesta inmediata, es que no es mi hermano. Vicky Molins, se murió hace poco. Vicky Molins. Cosas que por otra parte, mira, ya ves que yo me enrollo demasiado. Córtame. Por eso te lo tengo que contar. Yo creo que para un cristiano tener problemas de fe de vez en cuando es una trivialidad tal que no debe tomarse a sí mismo demasiado en serio. Cuando tienes problemas de fe, no dramatices. Le pasa a todo cristiano un momento u otro. No te parezca que eres no sé cuántos. Puedes dudar de todo, absolutamente de todo. Pero lo que no puedes dudar es de que cuando te encuentras con un buen cristiano, esa luz que emana es vicaria de una luz más grande. Porque lo ves, y lo ves ahí directo, claro, de una manera muy espontánea. Bueno, a ver, ya córtame. Nada. Sí, voy a introducir un tema que me interesa mucho. Nos introduce directamente pues, en la escuela y también en los hogares, y es el tema de la lectura. Que es un reto educativo, tal y como están las cosas hoy en día. Además, tú dices una cosa que a mí me parece que es muy verdadera, dices que el fracaso escolar, en gran parte, por no decir al 100%, es un fracaso lingüístico, porque al final el dominio que tú tienes de la lengua es lo que te abre al resto de la cultura. Dices también otra cosa, dices el maestro es el representante de los poetas, los literatos, del arte, frente al niño. Yo represento a todos estos. Entonces, para mí el reto es cómo hacer al niño cercano a todos esos autores, que a lo mejor son clásicos de hace 20 siglos, pero que al niño a lo mejor le convendría leerlos. Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo le haces cercano a esas personas? O esas personas tan lejanas se las haces accesibles y queribles y atractivas para un niño, para un adolescente. La lectoescritura para mí es porque cada vez estoy dándole también más importancia a la escritura. La lectura tiene tantos defensores que no necesitas hacer retórica. Hasta los que no leen nada defienden la lectura. Pero la escritura ni tan siquiera los que leen mucho te la defienden, ¿no? Y no hace mucho que descubrí. ¿Ves? Otra cosa igual, que tú, la experiencia cotidiana, los problemas que tienes escribiendo, no te has parado nunca a reflexionar hasta que un día te paras y dices, ¿qué pasa aquí? Por eso me interesa el mediocre que encierra en sí tantas cosas, ¿no? La escritura no es un medio, y esto hoy lo podría defender con muchos argumentos, no es solo un medio de transmitir ideas, es sobre todo un medio de tener ideas. Hay muchas ideas que solo te aparecen en el proceso de la escritura.
cuando tú estás escribiendo, pues mira, esta tarde se colgará en un periódico catalán el artículo que envié ayer. Y escribes un primer párrafo que dices, "Oh, qué torero que soy, qué grande, ¿no? Qué armonioso todo, qué imagen tan bien puesta". Escribes el segundo, todo va fluyendo. Escribes el tercero y no sabes cómo, te aparece una frase que has escrito tú, la acabas de escribir, y que pone en cuestión el primer párrafo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque claro, tú fíjate, ahí tú no puedes fingir, no puedes actuar delante de un público que está ahí juzgándote, estás tú solo ante tus propias contradicciones. Claro, tienes que pararte y decir, ¿qué es en realidad lo que pienso? ¿Lo del primer párrafo o esto? ¿Cómo armonizo esas dos cosas? ¿Cómo las tiro para adelante? Ese proceso de escritura como proceso de autoconocimiento, por una parte, y después creo que toda la retórica del pensamiento crítico, que eso a mí me pone bastante nervioso, porque si tú miras por ahí verás que los que consideramos pensamiento crítico aquel que coincide con el nuestro. Los otros no son tan críticos, ¿no? Yo prefiero hablar de pensamiento riguroso, y ese pensamiento riguroso creo que se expresa muy bien en la escritura, donde te encuentras con tus límites lingüísticos, te encuentras con tu incapacidad para describir un detalle, para nombrar una emoción, mil cosas, ¿no? Pues bien, para todo esto, para vayas a hacer lo que vayas a hacer contigo mismo, necesitas palabras. Había un gran antropólogo, Lluís Duc, monje de Montserrat, que él insistía en que estamos aquí para prolongar la obra de Adán y empalabrar el mundo. Empalabrar el mundo, sí. Necesitas palabras. ¿Y cómo adquieres palabras? ¿Cómo las adquieres esas palabras? Hablando con gente que es un poco mejor que tú, leyendo a los grandes que son muchísimo mejores que tú, pero tienes la posibilidad. Es que eso también es otro milagro. Tenemos la posibilidad de introducirnos en la mente de Kant, o de Hegel, o de Heidegger, aquí más dubitativamente, pero no sé si quisiera entrar ahí. puedes meterte en esas cabezas, ¿no? Eso es asombroso, porque tú puedes visitar, qué sé yo, una catedral, la Catedral de León, que me parece una maravilla absoluta, y te quedas boquiabierto viendo todo y dices, pero tú no puedes leer a un grande sin emitir continuos criterios de veracidad o de falsedad sobre lo que estás leyendo. Decir, sí, esto me convence o esto no me convence, sí, adelante, qué bien, parece. Tú estás ahí rumiando, la lectura es eso lo decía Nietzsche en un prólogo maravilloso que tiene de Aurora, uno de sus libros, que dice, yo quisiera ser maestro de lectura lenta. Por cierto, que hace ya muchos años descubrí que hay una iconografía maravillosa de María, la Virgen, leyendo. Básicamente en el momento de la Anunciación, pero después hay toda una iconografía, por ejemplo, de Santa Ana enseñándolo a leer. Y eso incluso una advocación, Nuestra Señora de los Buenos Libros, que apareció en Murcia y después en Sevilla, aún hay una calle, Nuestra Señora de los Buenos Libros. Y eso, tengo una gran cantidad de imágenes, porque hay algo que solo se lo puedes decir a un cristiano. Es decir, ¿qué está representando aquí María? ¿Qué está representando en esa lectura tan atenta que está realizando? Pues que leyendo el verbo se nos hace carne. El verbo se nos hace carne. El poder de la palabra, ¿no? Claro, Con la palabra fueron hechas todas las cosas. Pero estamos, ¿no? Es decir, tú en el momento que tú dominas 3 palabras más, tienes herramientas para ver mejor. Claro, nada de esto es posible, lo que decíamos antes, sin el concepto de la dignidad del alumno y sin convencer al alumno de que aprender no es ni solo ni principalmente una adquisición de herramientas intelectuales, que es un proceso de crecimiento, ¿no? que es un proceso de autoconstrucción. Es decir, que tú cuando estás aprendiendo te estás construyendo. Por eso me gusta tanto los filósofos que tiene uno de cabecera son los que son. Te los has encontrado y con algunos te quedas y vuelves siempre, y otros los lees y ahí se quedan en la estantería, ¿no? Pues uno de los filósofos a los que vuelvo es Jan Patočka, el gran fenomenólogo checo, ¿no? Que está defendiendo algo de una importancia. Él está diciendo que el cuidado del alma es Europa.
si intentamos definir qué es la esencia de Europa, el cuidado autónomo de tu alma. Eso es un fenómeno rarísimo, de que se le diga a cada ciudadano que tiene la capacidad y el deber de cuidar de sí, de conocerse a sí mismo y después la epimeleia ese auto, ¿no? De cuidarse de ti. No existe en el Oriente, no existía en África, no existía en la América precolombina. Y en Europa aparece eso. Y por eso dice él, es la manera de resistir a los totalitarismos. Y él estuvo haciendo oposición al régimen comunista checo, dando conferencias en los lugares más inverosímiles, defendiendo el cuidado del alma. Dice, ¿por qué? Porque lo que caracteriza el totalitarismo es que te usurpa tu autonomía. Dice, de tu alma me cuido yo. De tu alma me cuido yo. Que sé mejor que tú lo que necesitas. Efectivamente, o lo que me dijo un ex agente de la KGB que entrevisté cuando yo estaba escribiendo una cosa sobre los mercader, y cuando le hice una pregunta delicada, el hombre me contesta, de esto no te puedo contestar porque mi memoria es propiedad del Estado. Mi memoria es propiedad del Estado, es decir, lo más íntimo mío es propiedad del Estado. Pues bueno, volviendo a esto, ¿no? Ese sentido de que te construyes, Jan Patočka dice, y en el cuidado del alma, ¿qué tienen que ver las matemáticas? ¿Qué tienen que ver las matemáticas, o la geografía, o la física? Porque te proporcionan experiencias de orden y de rigor. Y no estamos tan sobrados de experiencias de orden y de rigor. Sí, y en este sentido creo que si enseñamos el teorema de Pitágoras y lo planteamos solamente como un problema geométrico, estamos equivocando lo esencial. Y es que recuerda lo que tenía Platón escrito en la entrada de la academia, que nadie entra aquí que no sepa geometría, en un sentido muy claro, que no sepa medirse a sí mismo. Que no sepa medirse a sí mismo. Aquello con lo que te familiarizas, pues te va dando forma a ti, claro, ¿no? A tu espíritu. Sí. Y nuestros niños hoy en día quizás ven contenidos culturales, por llamarlos de alguna manera, que si esto es verdad, pues van generando un espíritu pues cada vez más, no sé, más pegado a la tierra en lugar de aspirar a Además volar. Que se da el fenómeno curiosísimo que hemos convertido cultura cualquier cosa. Ya. Cualquier cosa le podemos llamar cultura. Cultura de las bandas juveniles, cultura del alcohol, cultura de no sé qué. Si todo es cultura, nada es cultura, ¿no? Pero hay grados. Y lo noble y lo valioso cuesta. Es decir, tú la canción del verano la has podido escuchar una vez y al día siguiente la estás cantando en la ducha. Cosa que está muy bien, ¿eh? Se te ha pegado fácilmente. Sí, pero que está muy bien. Es decir, te duchas y puedes estar cantando la última canción del verano. Pero Shostakovich no. Shostakovich no lo puedes oír y ya necesitas... ahí tienes que entrar en ese mundo. Ahora, cuando entras te das cuenta que tienes una perspectiva sobre el valle más amplia que la que tenías 2 metros más abajo, ¿no? ¿Y cómo se hace desde la familia para, digamos, estimular ese deseo de acceder a la verdadera cultura? ¿Cómo hago que mis hijos se interesen por la música dodecafónica en lugar de por el reggaetón? Bueno, a ver, yo cada vez soy más partidario de pedirles pocas cosas a las familias. Más aún, les digo que si tuviera que plantearles un modelo familiar, los Simpson me parecen un perfecto modelo familiar. Por lo desastres que son, pero lo bien asumido que lo tienen. Cada noche, mira que le gusta a Homer la televisión, cada noche cenan juntos en la cocina apagada y sin tele. Yo no tengo ni idea por qué Marge está enamorada de Homer, porque se me escapa. Pero lo que sí sé es que Homer hará cualquier trastada, excepto las que pongan en riesgo el amor de su mujer. Esa línea no la va a ocultar. Tercero, oye, comienzan cada capítulo olvidándose de todos los agravios pasados. Nunca se dicen, como te dije en el capítulo 32, para nada, siempre están recomenzando. Y dices, pues no está mal, ¿no? Como familia. Después tiene sus excesos, tiene sus cosas, pues como algo muy trivial en la familia. Fíjate, yo cuando les doy charlas a las familias hoy, porque creo que en contra de lo que se suele decir de que las familias han dimitido, las familias están hiperpreocupadas. Tan hiperpreocupadas porque llevamos años con
ay, no sé cómo decirlo para que no suene muy fuerte, con un discurso muy nocivo que les viene a decir, sobre todo a las madres, mucho cuidado porque si haces tal, dejarás en tu hijo un trauma para siempre. Irrecuperable, sí. Y estás ahí, ¿quién quiere dejar un trauma en su hijo? Pues intentas y ahí intentando resolver. Olvídate, no le vas a dejar ningún trauma. No le vas a dejar ningún trauma. Sé tú misma, quiérelos. Pero en fin, lo que planteo como deberes de la familia, una familia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquello que si no lo hacen ellos no lo va a hacer nadie. La higiene del sueño, esencial. Esencial. Yo empezaría por aquí, es decir, porque si tu hijo necesita dormir 9 horas, eso es sagrado. Eso es sagrado. Es decir, y no se discute. Es decir, ahí no discutes de que hoy media hora más. No, tu hijo necesita dormir 8, 9 o 10 horas. Y ahí te estás jugando su maduración neurológica. Porque además el sueño es un proceso en todos los sentidos imprescindible. Eso no se toca. Segundo, que, hombre, las horas que son más relevantes del día no sean las más turbulentas. Estoy refiriendo a la hora de irse a la cama o de levantarse. Vamos a organizar eso para que no estemos a gritos, ¿no? En esas horas que son las más importantes. Tercero, la amistad. La amistad, con fomentar la amistad de tus hijos, porque estamos en un proceso de individualismo creciente. Mira, me gusta mucho aquello que dice Clarín, de que el autor de La Regenta, de que los amigos son las partes de tu alma que tienes repartidas por el mundo. Si no tienes amigos, tienes un alma que no da más de sí. Es decir, eso tienes y ya está. Los amigos, la amistad, es un factor terapéutico. Terapéutico. Es decir, fomenta la amistad, ayuda a que tengan amigos, invita a sus amigos, o a los que ves que hablan bien a dormir a casa, habla así. Hombre, yo diría 10 minutos de lectura con ellos. Y el que me diga que es poco, pues comienza por ahí. Pues ya veremos. Y no pediría más. No pediría más. ¿Por qué? Porque creo, alguna vez me he puesto a escribir los derechos lurianos del niño. ¿Cuáles son aquellos derechos que a mi parecer son esenciales en el niño y no les damos suficiente importancia? Pues el primer derecho, a tener unos padres tranquilos. Unos padres tranquilos. De que no están todo el santo día detrás de ti para darte un tiempo de calidad que no te lo pueden dar precisamente porque están todo el santo día a ver qué hacemos. Unos padres que no anden con complejos. Es decir, que ese día que tú llegas porque te ha ido todo mal en el trabajo y llegas con ganas de tumbarte en el sofá, quitarte los zapatos y repasar los programas más cutres de la televisión, estás en todo tu derecho. Y cuando tu hijo te venga a decir, papá, ¿me ayudas que tengo un problema de matemáticas? Estás en todo tu derecho a decirle, ahora no, hijo. Tengo la cabeza así y necesito 15 minutos de descanso. Y tu hijo tiene que entenderlo, porque únicamente tendrá derecho a considerarse adulto cuando esté en disposición de querer a sus padres conociendo todos sus defectos. Cuando hay mis padres, la lista de defectos de mis padres, pero los quiero, porque entonces descubrirá que sus padres con él tienen también una lista semejante. Más aún, y esto es lo más relevante, que ahí afuera pueda haber alguien que lo quiera conociendo todos sus defectos. Qué menuda, ¿no? Pues las familias lo que necesitan eso es serenidad, tranquilidad, alegría. Y si es una familia normalica, yo suelo decir, una familia normalica es un chollo psicológico. ¿Y qué entiendo por familia normalica? Pues la que lleva sus neurosis cotidianas sin excesivas gesticulaciones. Aquí todos somos neuróticos, en un grado o en otro. Y la razón es bastante sencilla. Mira, un niño es aquel ser que tiene mucha más energía que sentido común para controlarla. Eso es un ser niño, y no digamos ser adolescente, donde el depósito de energía se pone en ebullición. Si alguien tiene que poner sentido común es el adulto, pero por estar poniendo continuamente sentido común cansa. Cansa. Y entonces de vez en cuando le puedes decir, me tienes harto. Por cierto, el otro día descubrí, me pareció fascinante en fin, una marca de snacks en Estados Unidos
que venden pues, para llevarle para que tu hijo se lleve el almuerzo al colegio, pues tienes unas bolsitas de snack. Pues hay como una especie de etiqueta en la que tú le pones una frase de ánimo a tu hijo. Pero está en contacto esa máquina, no sé cómo, con una inteligencia por ahí artificial que traduce la frase de los padres al lenguaje pedagógicamente correcto. Por ejemplo, si le has escrito a ver si no me tienes tan harta, pues la traducción es ¿cuánto admiro, hijo mío, tu capacidad de iniciativa? Pues no, si te tiene harta, díselo, me tienes Con todas las harto. letras. Claro que sí. Y no pasa nada, no pasa nada. Una familia normal pues tiene sus altibajos, pero eso es lo mediocre. Después me gusta mucho esa imagen de la mediocridad. Estas cosas yo te las he leído, uno de los libros ¿Sí? tuyos que he leído, en Elogio de las familias Sí. sensatamente imperfectas, que yo en mis charlas a padres en los colegios siempre recomiendo, que lo sepas, y lo recomiendo ahora también a quienes nos estén escuchando, ese derecho a aceptarse como una familia llena de imperfecciones, que te Pero lleva un es poco que... a la tranquilidad y que te Sí, sí, evita sí, sí, sí. la hiperpaternidad esta con la que hacemos más daño a nuestros hijos del Pues beneficio que pretendemos. a la lista de cosas que escribo en ese libro, ahora le añadiría, lo reeditaremos no sé cuándo, porque de la editorial me están diciendo, pero no tengo tiempo para todo. Añadiría uno más que hoy me parece que es urgente recuperar. El derecho del niño al juego. Y las dos palabras que voy a decir ahora, cuando se las digo a los padres, me miran con una cara de asombro y nerviosismo terrible. El derecho del niño al juego libre y arriesgado. A mancharse, a hacerse heridas. Y a subirse a un árbol y a Eso. ser posible a robar peras. De eso parece que estás fomentando la delincuencia juvenil. Pues algo de esto hay. Ajá. Pensemos un momento esto. Los niños se han quedado sin espacios en los que poder ser niños autónomamente. Vayan a donde vayan, hay un adulto supervisándolos, ¿no? Y además, pues si se les ocurre hacer una cabaña en un árbol, vamos a ir nosotros a ver si todas las maderas están bien ajustadas, si por aquí, si por ahí. Es decir, pero la importancia de asumir riesgos, y ahora no estoy diciendo riesgos que sean una locura, sino pequeños riesgos, es lo que te permite medirte con tus propias fuerzas. Cuando tú a tu hijo lo estás sobreprotegiendo y le impidas que asuma riesgos para medir sus propias fuerzas, lo estás incapacitando para gestionar la realidad. Y no pasa nada. No hace mucho, una charla en un pueblo de una ciudad importante de Barcelona, les planteaba esta pregunta. Le decía, imagínense que ustedes van a Barcelona y en el Paseo de Gracia, que está siempre lleno de gente, el niño se os pierde. ¿Qué consejo le habéis dado por si se pierde? Primero ves que se pone nervioso. La mera imagen de su niño perdido lo saca de sí. Después, bueno, pues hay que ponerle, por si acaso le pondría una etiqueta aquí o le daría tal, le daría cual. Y yo digo, ¿y por qué no preguntar a un desconocido? Eso incrementa muchísimo su tensión a un desconocido. Pero si lo obvio, lo que es obvio, es que cualquiera de nosotros se desviviría por ayudar a un niño de 9 años perdido. Eso es lo que es obvio. ¿Que después va a haber un 0,001 de desalmados? Sí. Pero que este desalmado no lo vas a poder controlar. Lo puedes tener en la puerta a casa o lo puedes tener en la familia. Que también se da, ¿no? Pero esa desconfianza ante el desconocido, pues yo estoy, pero además es que a mí me pasaría. Y a la gente que conozco, ¿cómo no vas a ayudar a un niño que se ha perdido? Pues harías todo lo posible. Pero estamos generando, y ese es un riesgo no menor de la educación actual, estamos educando en el miedo. Esto es una cuestión que yo desde luego quería hablar contigo, o sea, el derecho de los niños a tener infancia, o sea, a poder tener esas experiencias Sí, de sí, riesgo donde se pierden o se hieren o lo sí, que sí. sea, pero yo quería introducir un tema como complementario de este, a ver tú cómo lo ves. Una de las imperfecciones que yo veo en las familias actuales, incluida la mía, incluido yo como padre, es la dificultad para poner límites a nuestros hijos, que son también un complemento necesario para esa vida en libertad. Libertad no quiere decir cero límites, o sea, cero referencias, porque entonces esa presunta libertad se convierte en un infierno si no hay algún tipo de baliza que indique el camino. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto? La dificultad, ¿por qué la tenemos? Sí. Pues yo la experimento.
dificultad para poner un límite necesario para un hijo, para un alumno. ¿Cómo ves tú esto? Pues que el concepto de límite hemos pervertido el propio concepto de límite. Es Chesterton quien dice que si un antiguo, nuestros abuelos iban por el campo y se encontraban con una valla, lo primero que pensaban es al otro lado hay algún peligro y han puesto esta valla para protegerme. Mientras que si nosotros vamos por el campo y vemos una valla, lo primero que vamos a decir es esto lo han puesto para que no pase. Porque voy a pasar porque aquí ¿qué ocurre, no? Hemos perdido conciencia de que educar es limitarse. Educarse es limitarse. Goethe tiene aquí expresiones magníficas, una reflexión fabulosa. En el momento que yo me pierdo en acciones ilimitadas, me pierdo a mí mismo. Siempre estuve muy en contra y además lo he defendido por activa y por pasiva, una expresión que la LOMLOE se ha retirado, pero en las leyes anteriores aparecen todas, desde la LOCSE a la LOMLOE, de que la educación tiene por objetivo desarrollar todas las potencialidades del niño. ¿Eso qué bien nos suena? Pues no, señor, no es cierto. También tiene por objetivo de limitar y prohibir determinadas potencialidades. La potencialidad de meter los dedos en un enchufe. Que me puedes decir, pero es que el niño está descubriendo el mundo, pero no hasta tal extremo. Será su último descubrimiento. Exacto, que no. Si está jugando pues con un cuchillo, mil cosas, la potencialidad para la mentira, la potencialidad para... Pues eso, el concepto de límite lo hemos pervertido, pero limitarse es la condición de la forma. Fue precisamente un autor tan poco sospechoso de cristiano como Foucault el que en sus últimas obras recupera aquello que comentamos de Patočka, ¿no? El cuidado de sí, la responsabilidad sobre nosotros mismos, el cuidado de nosotros mismos. Y dice algo que se encuentra, y eso es curioso, se encuentra en Nietzsche, se encuentra en Foucault, se encuentra en Deleuze, en el último Foucault y en el último Deleuze, que dicen, ¿por qué si yo, por ejemplo, ahora descubro un nuevo color, me consideraron un artista, y si hago aquí pues una escultura con unas determinadas condiciones me van a considerar un artista, y no sé considerar arte lo que hago conmigo mismo? Es decir, si no, todo eso que llamamos moral y con grandes palabras no es en el fondo más que manifestaciones del arte realmente importante, que es cómo hacemos, cómo construimos, cómo nos construimos como una obra de arte. Ese es el reto, ¿no? Pero para eso hay que limitarse. Yo sé que determinadas potencialidades, pues por ejemplo, no está bien que a la vecina que me cae mal, si esto lo oye, todas las vecinas me caen genial, ¿eh? Pero si hay una vecina que te cae mal, pues no está bien que se lo diga a la cara. Y le digo, me cae usted fatal, señora. Pues no, no está bien que tú vayas por la vida sin ducharte. No está bien, hay una serie de cosas pues que... En el libro, en el elogio de las familias sensatamente imperfectas, hablo de esas palabras que son milagrosas. Gracias, por favor, confío, perdón. ¿Eso limita tu espontaneidad? Sí, en vez de insultar le digo perdón. Pero salgo ganando, ¿no? Entonces, el recuperar esa conciencia del límite como posibilidad de la forma, de dar una forma a las cosas, y que si existe esa posibilidad de dar forma, entonces existe también la posibilidad de dar una forma bella, y dar una forma bella a nuestra propia vida o a eso que ya no se utiliza y hemos perdido mucho al no utilizarlo, dar una forma a nuestra alma. Eso es una de las cosas más curiosas. Hemos perdido el concepto de alma y lo hemos intentado sustituir por conceptos que desde un punto de vista científico, o sea, de explicación de la real, tienen menos potencialidad, menos capacidad. El yo, el sujeto, la conciencia. Pero es que el alma es la única instancia de todas esas que sabe cuidar de sí misma. El yo no sabe cuidar de sí, ni la conciencia, ni el alma sí. Y perder esa dimensión de que hay una responsabilidad conmigo mismo y que lo que estoy construyendo... Claro, esto es obviamente muy fácil decirlo, por eso hay que tener siempre la imagen de la tentación del descenso y que muchas veces pues necesitas sentarte a echar un trago de agua y comer alguna cosa, ¿no?
Y retomando una cuestión que hemos dejado atrás, la cuestión de la lectura, ¿qué es para ti leer bien como horizonte formativo para nuestros alumnos e hijos? O sea, ¿qué deberíamos enseñarles a hacer cuando decimos que lean y que lean bien? Primero, lo más difícil, enseñar el arte, el duro arte de la lectura lenta, que es el que practicaban. Hay un campo de didáctica de la lectura y de la literatura que es genial, el de los monjes medievales. Cuando lees sus obras, ¿cómo leían? ¿Y cómo leían? Pues leían con el convencimiento de que leer es sembrar palabras en el alma. Me parece precioso eso. Está sembrando palabras en el alma. Y que germinarán, pues como germinan, todo de la misma manera que el sembrador que echa el grano ahí y cada uno sale, nosotros también. Cuando echamos grano a nuestra alma, no sabes nunca cómo va a germinar ninguno de ellos. Lo que sí que es cierto es que si no echas grano no van a germinar, ¿no? Esa incluso lectura rumiante, ¿no? De que, bueno, estás ahí dándole vueltas a las cosas, de que no hay que tener demasiada prisa por saber quién es el asesino, de que el proceso tiene. Eso se encuentra con muchas dificultades hoy. Por ejemplo, la descripción ha desaparecido de la literatura, tanto de la infantil como de la adulta, ¿no? Ya no hay descripciones. Es un rollo para que... La leemos en diagonal y Eso. se acaba, ¿o no? Pero la descripción exigía una paciencia en la lección y un trabajo de la lectura, la paciencia y la imaginación, porque tenías que... En todo caso es un hecho. Hoy Julio Verne nos resulta intragable, porque describe, sus lectores disfrutaban con las descripciones porque se iban imaginando, ¿no? Eso que está... Nosotros no decimos a la acción. Pones la tele y ya lo ves todo. Bueno, eso primero, ¿no? Tienes que ese arte de la lectura lenta. Segundo, estoy descubriendo, bueno, es que yo lo descubra de la nada, si hay estudios por ahí, pero ves que eso es realmente importante, que muchos niños fracasan en la lectura porque no tienen ningún sentido de la prosodia. La lectura también tiene una forma musical, son altos, bajos, si no hay intensidad no hay. Es decir, todos esos factores suprasegmentales del discurso, ¿no? Que te puedes incluso callar, la pausa retórica que hablaban, exclamar, ¿tá? No lo van a aprender si no oyen leer bien a un adulto. No me canso de decir en las escuelas que si tienen dinero para hacer pocas cosas, que una de las pocas cosas que hagan sea invitar a un buen actor a leer. ¿Eh? A la, pues sí, porque ¿qué te diría yo? Si yo ahora te leo un soneto de Quevedo, pues probablemente lo estoy destrozando, porque Quevedo es muy grande y no se deja... Pero cuando te encuentras un buen lector, hola, dices, pero si hay aquí significados que se me escapaban, de enseñar ese ritmo de la lectura, esa relación pausada con la lectura. Insisto en la importancia de las palabras, del capital lingüístico que tienes. Tanto es así que me encuentro a veces con familias que te dicen es que mi hijo no lee y están desesperados y hablas con el niño y ves que tiene un lenguaje muy elaborado y dices tranquilo, no hay problema. Donde hay problemas reales en la pobreza lingüística. Esos niños que tienen un vocabulario de uso, y no estoy exagerando, de 600, 700 palabras. Y ahí se mueven. Eso es la miseria lingüística. Es decir, la pobreza lingüística que además les incapacita para todo, para todo. Eso llevo muchos años, investigando una cuestión que se ha convertido para mí en la central de todo. ¿Qué pasa a los 9 años? En el momento en que los niños dejan de aprender a leer para pasar a aprender leyendo. Eso es una revolución intelectual de mucho cuidado. Pues pasa que, claro, aprender a leer significa transformar unos grafemas en fonemas, básicamente. Pero comprender leyendo no. Ahí te exige un conocimiento del mundo que sea en parte mayor que el del propio texto. Quiero decir con esto. Hay una prueba que se hizo famosa en Estados Unidos, el test, o ¿cómo le llaman? El test del voleibol, ¿no? El examen del voleibol, el estudio del voleibol, me da igual. Básicamente es lo siguiente. 2 niños de la misma edad, uno con gran comprensión lectora, otro con problemas de comprensión lectora. El de gran comprensión lectora no sabe nada de fútbol. El de poca comprensión lectora sabe todo de fútbol.
les das una crónica deportiva de un partido. ¿Quién lo entiende mejor? El que sabe más de fútbol, aunque tenga poca comprensión lectora. Por eso suelo insistir una idea que puede parecer muy trivial, pero que es muy importante para los profesores. Leer es situar un texto en su contexto. Si no hay contexto, no hay comprensión. Pero ¿dónde obtienes el contexto? Pues con el conocimiento general, con la alfabetización disciplinar, que llamo yo. El profesor de matemáticas ha de ser consciente de que está proporcionando palabras y cada palabra es un tesoro, y el de geografía y el de historia, y todos estamos proporcionando palabras. Y creo además que una experiencia escolar no merece el nombre de experiencia educativa si no ha acabado con un incremento del vocabulario del niño. Es decir, que nuestro reto es ese. ¿Por qué? Porque estás viendo, el que tiene un lenguaje pobre, cuando pasa a aprender leyendo, como el texto se le resiste, lo que hace es desechar la lectura y considerar que eso es un desastre. Y entonces comienza a bajar. Mientras que el que tiene un lenguaje rico entiende lo que lee y al mismo tiempo que entiende lo que lee va incrementando su lenguaje. Y entonces te encuentras con este hecho. Podemos, con una precisión casi del 100%, prever cuáles serán los resultados de un niño cuando acabe la escolaridad obligatoria, es decir, a los 16 años, por su nivel de comprensión lectora a los 9. Si esto es así, la gran pregunta es ¿de qué le sirve la escuela a los niños culturalmente pobres? De poco. Pero ese es el reto, porque si no, ya me dirás tú qué hacemos hablando de equidad. Entonces esa tendencia que se ve en educación, según dicen, y puede que sea verdad, de que se van empobreciendo los contenidos y tal, obra en contra de toda esta... Totalmente, porque lo mismo, es decir, una cosa es el contacto que tú tienes, cómo enfrentas al niño al mundo cultural. No se lo facilites, no se lo pongas imposible, pero ¿qué pasa si oye un niño palabras que no acaba de entender? Por el contexto las puede deducir. Es decir, un texto. Si el porcentaje de palabras que no son familiares para el niño no es superior al 8%, va a entender el texto. Aunque esas palabras, su significado lo esté deduciendo por el contexto y no siempre sea fino. Pero todos llevamos con nosotros palabras cuyo significado no acabamos de entender. La teoría de cuerdas. Sí, yo sé que es una teoría, pero no me digas que te explique nada porque tienes ahí. Y un día pues encuentras con alguien con una gran capacidad explicativa, pero dices, hola, o sea, era esto. Todos podríamos decir que el progreso de una persona es un frente muy amplio. Imagínate, qué sé yo, Napoleón conquistando Rusia. Un frente amplio, aquí tiene una avanzadilla, sabes mucho de esto, aquí tienes problemas que dejas sin resolver, es así, ¿no? Pero si tú tienes, si como mínimo te suenan esas palabras, ya les irás encontrando. Quiero decir, no hablemos a los niños son niños, no son tontos. No hablemos a los niños como si fueran tontos. Yeah. No reduzcamos su lenguaje, utilicemos todas las palabras que haya. Utilicemos, si sabemos, por ejemplo, que el niño a los 2 años está comenzando a articular frases de 2 palabras, mamá, pipi, pero cuando canta es capaz de articular frases de 3 y 4 palabras, cuidemos muy bien la canción infantil, porque ahí estamos trabajando la sintaxis a los 2 años. Estamos trabajando la sintaxis, pero las canciones infantiles tienen que estar bien trabajadas. No nos limitemos a hacer wi, wi, guau, guau, sino que hay que introduzcamos palabras. ¿Por qué a los niños españoles les podemos hablar de algo tan extraordinariamente complejo como es la escala cromática, los colores? Le decimos que esto es beige, que esto es gris, que esto tal, que esto cual. Que es extraordinariamente complejo si pensamos eso, ¿no? Y sin embargo, nunca o nos cuidamos muy mucho de introducir conceptos matemáticos en su lenguaje. ¿Por qué? Porque pensamos que las matemáticas son dificilísimas, pero ahí está la clave, o una de las claves del éxito en las matemáticas de China o de Shanghái o de Japón o de Corea. Porque tienes que hablar con normal y no tengas ningún problema en contarles un mito y hoy un cuento y leerles una noticia sin preocuparte de que lo entiendan todo. La clave está en ese 8%, ¿no?
que no tiene que superarse. Ujú. Pero te diré más. Hace unos años, hablando con unos profesores de Corea, me decían, ellos habían estado aquí, una empresa de la Nissan, bueno, es igual, comentábamos el fracaso escolar aquí, y me decían que habían estado visitando unas escuelas y que habían descubierto algo muy llamativo. Y me decían, cuando en Corea nos encontramos con un niño que tiene un problema de lectoescritura, lo primero que pensamos es, será un problema pedagógico en realidad. Ha tenido una mala instrucción. Y añadían, y lo que hacéis en España es enviarlo al psicólogo. Ujú. Pero tienen perfectamente asumido, yo creo que hay argumentos científicos para ello, todo fracaso escolar o todo porcentaje de fracaso escolar que sea superior al 8%, vamos a ser generosos, al 10%, eso que es superior no tiene problemas, causas psicológicas, sino pedagógicas. Y en España nos estamos encontrando que son alrededor del 30%, repito, del 30%, los jóvenes de 15 años que tienen graves problemas de comprensión lectora. Y eso no tiene nada que ver con la genética del español ni con la inteligencia Ujú. del español. Tiene que ver con una mala praxis pedagógica. Ujú. Eso no gusta nada que lo diga y siempre me gano algún enemigo cuando lo digo. ¿Qué reforma introducirías tú en el sistema educativo si te dieran la posibilidad de hacer algo? No sé si como ministro, como político o Pues como mira, qué. a ver, es que en estos momentos hay una especie de tormenta perfecta en el sistema educativo español, en el que se unen el nerviosismo de las familias, que se pone de manifiesto porque cada vez acuden más a profesores particulares. Es decir, la cantidad, el porcentaje de presupuesto familiar que las familias españolas dedican a extraescolares, por decirlo así, no para de crecer. Esto pone de manifiesto que su confianza en la escuela no para de descender. Ahí, eso por una parte. Segundo, el descontento docente. Es real, es real. Y vayas por donde vayas, pues ves que hay un malestar, que no se encuentran, no se acaban de encontrar a gusto. Tercero, el desconcierto de los programadores. Porque cuando te encuentras con un maestro con un poco de experiencia, lo primero que te dice, sí, sí, la normativa dice eso, pero yo no me la tomo en serio porque vete a saber cuánto tiempo va a durar. Que es esa provisionalidad Ujú. permanente. Bueno, yo creo que el problema hoy más importante es romper esa fisura que existe entre la investigación académica y la práctica escolar. Pero para romperla es muy complicado, porque lo que está investigándose en las universidades, no solamente españolas, sino en general, tiene muy poco que ver con lo que los profesores consideran como problemas reales. Lo que estamos investigando, pues es teoría de género, es toda una serie de cuestiones de una carga ideológica muy fuerte, y los problemas reales que tienes en el aula es que no sabes cómo mantener un mínimo de orden, porque, escuché, resulta que en el caso de los profesores españoles dedican un 20% del tiempo de la clase en A intentar poner orden. mantener orden, Ujú. pero eso quiere decir un día de cada 5. Toda esa disciplina de pequeña intensidad, pero que es real, Ujú. necesitamos instrumentos. De la misma manera que dices el bullying, terrible, pero tienes que dar instrumentos. Y tienes que dar instrumentos que no pasen por la buena fe y por la buena voluntad. De los problemas reales de nuestra educación, uno de los que me ponen más nervioso es el siguiente. Vayas por donde vayas, las intenciones son maravillosas. Es decir, si nuestro sistema educativo hubiera de evaluarse por la altura de los propósitos de los docentes, sería de los mejores del mundo. Ahora bien, la calidad de un sistema educativo se mide por la altura de los resultados, no de las intenciones. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo te mira las intenciones. ¿Y los resultados? Ese 30% que debiera ser, a mi modo de ver, una emergencia nacional, el 30% de chavales con problemas de comprensión lectora. Yo creo que debiera ser una emergencia nacional. Ujú. Pues bueno, ahí está.
Pero claro, pero las tensiones que no se solucionan están ahí. Están ahí. Y van a peor. Sí, sí, sin duda. Hablabas del malestar de los docentes. Es muy posible que ahora nos estén o que nos vayan a escuchar personas que están en el aula dedicadas a la enseñanza, y sabemos que se extiende ese malestar docente, y a lo mejor muchos de los que nos oyen dicen: yo quiero dejar esto. Si no lo dejo es porque no puedo, pero a la primera posibilidad escaparía de aquí. ¿Qué palabras dirías tú a esas personas para que se reenamoren de su vocación, se reencuentren con ella y quieran seguir adelante, a pesar de lo difícil que está todo esto? Vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Un dato que nos interpela de una manera muy clara es el siguiente. Entre el 30 y el 40% de los nuevos docentes, tanto de Estados Unidos, Canadá como Europa, abandonan antes del 4.º año de práctica. Y me parece bien. Es decir, estás ahí, has descubierto que no te gusta y te vas a otro sitio. En España no abandona a nadie. No abandona. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que están contentos o...? No, porque te encuentras que los profesores quemados también están ahí y no abandonan. Quiere decir básicamente que su formación solamente les sirve para ganarse la vida en un centro educativo. Les falta algo para enfrentarse al mundo. Por eso yo les decía, no hace mucho, en una facultad de pedagogía en Barcelona, les decía que a mi modo de ver una buena solución sería intentar ofertar alguna doble titulación. No sé cómo se llaman ahora los antiguos ATS, pero la enfermería, ¿no? Cosas de ese tipo que te pudieras plantear, es decir, pues mira, no me gusta esto, pero tengo otras salidas. Es decir, convertir la enseñanza en un montaje en el cual si entras en él ya no tienes salida, no es poco es poco racional. Hay que buscar posibilidades de salida, como en cualquier otro sistema, pero hay que buscarlas, ¿no? Segundo, yo diría que la profesión docente, como todas, tiene sus altibajos, y tiene una cosa terrible que si no has trabajado en la docencia ni la sospechas, y es que no acabas nunca de ver los progresos. El albañil que está construyendo una casa delante de nuestra escuela... La ve terminada al final. Y tú terminas el curso escolar y dices, ¿qué he hecho? Esa sensación que hay, ¿qué he hecho, no? Pero claro, ¿cómo llenamos de sentido esto? Pues volvemos al principio. O introduces la dignidad de los que estamos ahí como un elemento principalísimo, o como solo tengas un alumno y tú eres un profesor y solamente eres un transmisor de conocimientos, con toda la importancia que tiene la transmisión de conocimientos, por lo que decíamos que eres el embajador de los grandes, ¿no? Te negar. Pero ahí tienes algo, tienes a tus hermanos. Esto obviamente solo se puede decir en centros que no tienen complejos a la hora de definirse como católicos, ¿no? Pero precisamente por eso hay que exigírselo. Yo creo que las escuelas católicas hay que exigirles más que a cualquier otra escuela. Y debieran estar contentas de ello, de que se les exija más. Y ahora, Gregorio, ya pues para terminar, pensando en los padres quizás que nos escuchan, porque tú eres padre y eres abuelo y lo llevas muy a gala. Yo también hace 8 días sostenía en brazos a mi tercera nieta, así que lo que has dicho antes me ha llegado al corazón. Y creo que es verdad, es una experiencia muy, muy singular. Pero sigo siendo padre de hijos adolescentes, sigo viviendo las tensiones de lo que es la educación. ¿Qué les dirías tú a los padres? ¿Qué cosa concreta pueden hacer? Pueden empezar a hacer ya, mañana mismo cuando se levanten, que sanee la relación con sus hijos, consigo mismos, de aceptarse pues padres limitados, etcétera. Algo muy concreto que se puedan llevar a la vida. Pues yo diría, primero, salgan del armario sin ningún miedo, acepten que no son perfectos y esa es su gran suerte. Porque si fueran perfectos no podrían educar a sus hijos para gestionar las imperfecciones de la realidad. Están de enhorabuena, son mediocres. Primero, son mediocres, enhorabuena, porque hay posibilidades de ahí. Segundo, la conciencia de lo que supone la familia. Es el único lugar en el que nos quieren incondicionalmente por el mero hecho de haber llegado. No hay otro. En la sociedad te está valorando por lo que sabes hacer.
Nosotros seremos muy amigos, pero si lo que estoy haciendo aquí vosotros lo valoráis como un desastre, diréis al Luri, no lo volváis a llamar nunca más. Vaya paliza que nos ha dado. Si quedamos satisfechos, pues igual lo volvemos a ver. Es normal, nos evaluamos por lo que sabemos hacer, ¿no? En la familia no. En la familia, por encima de todo, está el hecho de que es tu hijo. Pero no solamente eso. Es decir, ¿dónde tienes otro refugio contra la intemperie del mundo real que está ahí, que no sea el de la familia? Que la familia puede tener muchos problemas, pero el niño que nace y lo recibe un regazo cálido, ya le ha tocado la lotería. Ya le ha tocado la lotería. Te has recibido un regazo cálido, hijo mío. Ahí ya te ha tocado la lotería. La importancia de la familia no solamente pasa por eso, sino por otra cosa. Es decir, tus padres, con todos los problemas que tienen y con todo lo rigurosos que son y que te prohíben a ti más cosas que a nadie, son también los únicos seres de este mundo que se van a alegrar sincera y profundamente si tú acabas siendo superior a ellos. Y además se van a alegrar y se van a emocionar. Mi hijo es mejor que yo, ¿eh? Y le van las cosas mejores que yo. Bueno, dadas estas cosas, pues te encuentras con todos esos problemas cotidianos que básicamente se deben a la incomprensión. ¿Cuántas veces cuando ves una pareja discutiendo, si analizas un poco, te das cuenta de que lo que se están lanzando a la cara no son insultos, sino su soledad? Porque hay parejas que pueden estar viviendo y se sienten solos. Yo les diría, mirad, una familia normalica está llena de problemas. No siempre vamos a entender a nuestro marido ni a nuestra mujer, ni vamos a entender a nuestros hijos, pero ¿saben qué? No importa, quererse es mucho mejor. Pues Gregorio, te agradezco muchísimo este encuentro, esta conversación, que la verdad se me ha pasado volando, me llevo un montón de cosas, se aprende a tu lado, se sienten deseos de seguir aprendiendo y de crecer escuchándote, así que te lo agradezco muchísimo, de verdad. Hombre, gracias a vosotros por invitarme, eso sí que es importante. Muchas gracias.